Hola chicos, muy buenas a todos. Mi nombre es Manuel Barea, soy licenciado en Ciencias del Deporte y fisioterapeuta y componente del grupo formativo de Qualis Motus. ¿Para qué estoy aquí? Hoy estoy aquí para presentaros uno de los minicursos. En este caso hablaremos de uno de los fundamentos del movimiento de la movilidad articular. Con este primer minicurso hay una serie de más minicursos que iremos colgando posteriormente. En este caso me encargaré yo. Vamos a ir pasando desde los conceptos generales de la movilidad, qué es movilidad, vamos a definir movilidad, vamos a ver realmente qué posibles alteraciones podemos encontrarnos en la movilidad que perjudiquen esa movilidad y que nos la limiten. Vamos a ir avanzando para ir en sucesivos cursos en los que veremos cómo puedo trabajar sobre los distintos componentes que me van a alterar esa movilidad y cuáles son o en qué momento de la sesión o en qué momento de la temporada o de nuestra planificación es más importante que trabajemos sobre este fundamento del movimiento, ¿vale? Hoy vamos a dedicarnos a este primer contenido, esta primera parte de este primer minicurso, que es lo que vamos a aclarar unos conceptos y vamos a hablar de generalidades. ¿Qué es movilidad? Bueno, antes de ver qué es movilidad, vamos a aclarar ciertos conceptos previos, ¿vale? Durante una época había algún concepto, como es el de elasticidad, que se ha confundido con el concepto de movilidad. ¿Qué es elasticidad? Pues elasticidad es la capacidad que tiene en este caso el tejido muscular, el tejido vivo, tejido conectivo, también cápsula, ligamento, de volver a su posición original una vez han sido deformados, ¿vale? Por tanto, la elasticidad solo me va a estar hablando de tejido con capacidad de deformación evidente, ¿vale? Como el cuerpo humano, sin duda alguna, tejido muscular y el tejido conectivo. Así, esta capacidad o esta elasticidad va a venir determinada por la capacidad elástica y por el resto de propiedades que tenga cada tejido. Es decir, hay algunos tejidos que van a tener una capacidad elástica mayor y otros tejidos que van a tener una capacidad elástica menor. Algo muy curioso y que nos va a resultar muy interesante y muy útil después a la hora de realizar diversas técnicas para actuar sobre este tejido, sobre todo elástico, es que el tejido vivo no se va a comportar únicamente como un elástico, ¿vale? El tejido vivo se va a comportar según el modelo viscoelástico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que dentro de este tejido, en este caso del músculo y de todo el tejido que lo rodea, vamos a encontrarnos una zona que se va a comportar más como un elástico, como hemos dicho antes, que va a ser el tejido tendinoso sobre todo y el tejido facial, toda la capa que envuelve al músculo. Y vamos a encontrarnos otra parte del tejido que se va a comportar más como tejido viscoso, ¿vale? Como un componente viscoso. ¿Qué quiere decir esto? Pues es que el tejido elástico va a seguir las leyes de Hooke. ¿Qué decía Hooke? Pues Hooke decía que a mayor fuerza sobre un tejido que era deformable, su deformación iba a ser mayor. Es decir, si someto a más fuerza a un tejido, ese tejido se va a deformar más. Y si someto menos fuerza a un tejido, ese tejido se va a deformar menos. ¿Qué estructura o qué parte de la estructura contráctil o elástica sus propiedades van a ser más parecidas a las de un elástico, ¿vale? O las de un muelle. En este caso va a ser el tendón, ¿vale? Tendón y todo el tejido conjuntivo. ¿Qué va a hacer ese tendón y ese tejido conjuntivo? Pues ese tendón y ese tejido conjuntivo va a tener capacidad de deformación y a su vez va a tener una capacidad de absorción, ¿vale? Esa capacidad de absorción y de deformación luego le va a permitir acumular energía para posteriormente soltarse como si fuera un muelle, ¿vale? Aquí tenemos una parte, por tanto, elástica, más relacionada con el tendón y el tejido conjuntivo, y una parte más viscosa. Esa parte más viscosa va a actuar como un pistón, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que ese pistón, según la ley de Hooke, el tendón va a acumular esa energía y luego esa energía va a pasar a la parte contráctil, en este caso el músculo, que se va a comportar como un pistón, es decir, va a estar relacionado con el tiempo y con la velocidad de la contracción.
y es ese pistón el que va a permitir la contracción y va a permitir el movimiento. Por tanto, tenemos dentro del tejido una parte más elástica, tendón y tejido conjuntivo, y una parte más viscosa, más contráctil, según las leyes de Newton, que va a ser el propio vientre muscular, ¿vale? Las bandas de actina, miosina, los puentes, la disposición de esas fibras en paralelo, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es importante, ¿por qué? Esto es importante porque luego vamos a utilizar este modelo viscoelástico, ¿no? Estas capacidades que tiene de deformación que va a tener tanto el tendón como el músculo como el tejido facial para deformarlo y así poder producir ganancias de movilidad. El tejido elástico va a tener una deformación que únicamente es el lineal, ¿vale? Y el tejido viscoelástico, en este caso el músculo, el tejido conjuntivo, tendón y fascia, va a tener la capacidad de deformarse de una manera curvilínea, ¿vale? Y por tanto va a estar condicionado por la propia fuerza y por la velocidad, tanto por la fuerza como por la velocidad y por el tiempo en el que estemos ejerciendo esa deformación, ¿vale? Eso en un primer momento. Concepto de elasticidad. Hemos pasado del concepto de elasticidad y ahora ya vamos a hablar del concepto de movilidad de ron articular. ¿Qué es el ron articular o qué es la movilidad? Aquí estamos hablando de un concepto más cuantitativo. ¿Qué quiere decir? Pues es la capacidad que tiene un segmento articular, sea el que sea, de desplazarse dentro de su propio rango fisiológico completo. Es decir, cada articulación por el tipo de segmentos que lo van a conformar, va a tener una capacidad de desplazamiento. Unas articulaciones se moverán más, como puede ser una enartrosis en relación al hombro o a la articulación cosofemoral. Otras articulaciones se moverán menos, como puede ser, por ejemplo, una articulación interfalángica, ¿vale? Entre dos dedos. O una articulación entre un meta y un hueso propio de la mano, ¿vale? Esas articulaciones van a tener menos capacidad de movimiento que una articulación con mucho rango de movimiento como puede ser un hombro o una escapulohumeral o una cadera o una cosofemoral, ¿vale? Esa capacidad de desplazamiento del segmento articular en su rango fisiológico completo siempre para que el ron articular sea correcto y haya buena movilidad, tiene que preservarse siempre la integridad de sus estructuras, tanto activas como pasivas, es decir, cápsula y ligamentos a nivel pasivo y tejido muscular, que hemos hablado aquí antes, tejido viscoelástico, estructuras activas. Por tanto, si antes hemos hablado que el tejido elástico va a venir realmente o esa elasticidad va a estar condicionada a la capacidad elástica o la capacidad viscoelástica, el ron articular no va a estar solo condicionado por el tipo de tejido que rodea la articulación, es decir, no solo va a estar condicionado por la cantidad de músculos que estén rodeándola, por la cantidad de ligamentos que estén protegiéndola o por el tipo de cápsula que tenga. Y consecuentemente con sus características histológicas y sus características bioquímicas, sino que también este ron articular va a estar condicionado, como he dicho antes, por las propiedades biomecánicas y anatómicas de la propia articulación, no se mueve igual una articulación que otra, también por la disposición de los segmentos articulares en el espacio, si esos segmentos articulares no se encuentran en una perfecta disposición o una disposición centrada, que ya lo veremos más adelante, o congruente, el ron articular no será el mismo. También va a estar condicionada por factores neurofisiológicos, como pueden ser el tono muscular, si el músculo o parte de la musculatura que rodea la articulación tiene más o menos tono muscular, también va a condicionar esa movilidad. Y también va a estar condicionada por el control de las estructuras adyacentes, es decir, no solo de la propia articulación, sino del resto de articulaciones que puedan estar influyendo en ese ROM o en esa movilidad de una articulación concreta. ¿Ok? La elasticidad nos va a determinar unas características viscoelásticas, sobre todo del tejido contráctil, tejido elástico, y la movilidad es algo más complejo, es algo
cuantitativo y es la capacidad de desplazarse, que tiene una articulación de desplazarse dentro de su rango fisiológico completo, ¿vale? Hasta ahí algo que es muy básico, pero muy importante para después que podamos comprender por qué hay que trabajar la movilidad articular y el ROM articular en un rango determinado, en una fase determinada. ¿Cómo puedo alcanzar la máxima movilidad de una articulación? Como bien sabéis, una articulación se puede alcanzar su máximo ROM de diversas maneras. Una primera manera será de manera pasiva. Es decir, cada articulación tiene un ROM que es pasivo. ¿Qué quiere decir un ROM pasivo? Pues este ROM pasivo me va a hablar de que puedo conseguir esa movilidad gracias a la acción de una fuerza externa, ¿vale? Es una fuerza externa o una ayuda externa aquella que va a conseguir que esa articulación se mueva. Por tanto, aquí no tengo ningún tipo de influencia o no tiene ningún tipo de influencia a priori el tejido contráctil, porque es un agente externo el que está provocando una fuerza que va a hacer que esa articulación se mueva, ¿vale? Movimiento pasivo. En este caso, los profesionales de movimiento o los especialistas de movimiento que van a incidir más sobre esta movilización o esta parte pasiva de la movilidad son los fisioterapeutas, ¿vale? Y un concepto muy importante, un concepto que me gustaría aquí hablaros un poquito, que es el end-feel. ¿Qué significa el end-feel? El end-feel es la sensación terminal. Cuando una articulación se mueve de manera pasiva, puedo encontrarme diferentes tipos de topes, si queréis llamarlo de esa manera. ¿Cómo acaba ese movimiento? ¿Vale? Esa sensación que tenemos al final del movimiento. ¿Cómo puede ser el end-feel? Pues ese end-feel puede ser duro cuando chocan dos extremos que son óseos. Esa sensación terminal, ese final del movimiento puede ser más firme cuando estamos hablando de una restricción o que lo que está limitando el movimiento sea algo más capsular, ¿vale? Algo un poquito más rígido que el músculo, pero no tan duro como un hueso. Y cuando encontramos un límite de movimiento, un tope de movimiento que es más blando, estaremos hablando de que esa sensación terminal está condicionada por el choque de dos zonas musculares o una restricción muscular, ¿vale? Que le da un tope a ese movimiento un poquito más blando, no tan rígido, ni tan firme, ni tan duro como puede darme un hueso o puede darme una articulación, un componente protector, ¿no? De esa articulación como puede ser un ligamento o una cápsula. ¿Por qué es importante esto? Porque esto es importante porque si nos encontramos que algunos de los end-feel o de este final, de este tope del movimiento, no tiene estas características, podemos encontrarnos problemas, ¿vale? Podemos sospechar que hay algún tejido que se encuentra en lesión, ¿vale? Y si estos end-feel, que de los que he hablado antes, duro, firme y blando, son end-feel fisiológicos, ¿vale? Son end-feel normales, podemos encontrarnos algunas sensaciones terminales que son lesionales. En función de cómo sea ese final, nos pondrá en sospecha, nos pondrá en alerta para abordar o nos pondrá sobre aviso de que hay alguna estructura que se encuentra en disfunción. Podemos encontrarnos en fil lesionales que son más esponjosos, en fil lesionales que son más vacíos, un muelleo cuando hay un problema en un tendón, etcétera, 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 ¿vale? ¿Qué quiero deciros con esto? Que a nivel pasivo, desde el punto de vista del entrenamiento, no podemos actuar mucho porque, bueno, sí, podemos actuar utilizando algún implemento, como puede ser una goma o puede ser la ayuda del propio entrenador para realizar algún movimiento concreto, pero aquí son los fisioterapeutas los que van a tener muchísima más fuerza, ¿no? Muchísima más capacidad para influir en este ROM pasivo. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Realmente nos interesa más el ROM que podemos alcanzar de manera activa, ¿vale? Este ROM activo es aquel ROM que se puede conseguir únicamente por la acción voluntaria
y del propio sujeto utilizando sus elementos contráctiles, los que hemos hablado antes, ¿vale? Tejido muscular, tejido facial, tejido tendinoso, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero sobre todo relacionado con el músculo, ¿vale? Es el músculo el que va a permitir que la articulación se mueva de manera activa. Aquí es muy importante comprender la implicación muscular en el movimiento, es decir, qué músculo o qué tipo de músculo que es el que va a permitirme mover la articulación en el plano sagital, qué grupo muscular es el que me va a permitir mover la articulación en el plano frontal, qué músculo es el que me va a permitir mover la articulación en el plano transversal, etcétera, 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 ¿vale? Aquí, por tanto, será muy importante conocer para poder actuar de manera activa o poder analizar de cómo se comporta una articulación en su componente activo, será muy importante conocer la biomecánica y la anatomía funcional, ¿vale? Aquí es muy importante, se quiera muy importante con la sensibilidad, ¿vale? Conocer hasta dónde puedo llegar, cuál es el ROM fisiológico de esa articulación y hasta dónde puedo llegar y qué tipo de tope me voy a encontrar. Aquí es muy importante conocer qué elementos contráctiles, y en este caso los músculos, o qué músculos van a ser encargados de realizar cada movimiento de esa articulación en cada uno de los planos. Aquí estamos hablando de pasivo, aquí estamos hablando de activo. Lo que realmente nos interesa, pues lo que realmente nos interesa a nosotros es encontrar y obtener un ROM completo, ¿vale? Tanto pasivo como activo, tenemos que intentar buscar un ROM lo más fisiológico siempre, pero completo, lo máximo posible. Si podemos llegar al 100% del ROM del ROM articular, ese será nuestro reto, tanto pasivo como activo. Encontrarnos y obtener un ROM funcional, es decir, un ROM necesario para poder realizar la acción que requiramos en ese momento. Es decir, si estamos hablando de un corredor que necesitamos una extensión de cadera concreta, pues necesitaremos un ROM funcional mínimo para que esa acción se lleve a cabo. Si estamos hablando de una persona que lo único que le interesa o que tiene bastante con llevar los platos por encima de la cabeza para dejarlos en un mueble, pues ese será nuestro ROM funcional del hombro, ¿vale? Siempre el ROM necesario para poder realizar la acción que en este caso requiera nuestro paciente o nuestro cliente. Y a su vez eficiente. Sí, tenemos que cumplir el objetivo con el mínimo gasto. Por tanto, lo importante lo que tenemos que quedarnos es que tenemos que conseguir un ROM completo, lo máximo posible, funcional y eficiente. ¿Ok? ¿Qué es útil para nosotros aquí? Pues algo que es muy útil para nosotros y que va a condicionar totalmente la manera en la que vamos a trabajar con nuestro paciente o vamos a trabajar con nuestro cliente, es a que puede deberse esa alteración de la movilidad, ¿vale? Ya hemos hablado de la elasticidad, de qué es la movilidad, qué es el ROM articular. Y ahora vamos a ver a qué puede deberse una alteración, ¿vale? Cuando encontramos una alteración de movilidad, ¿qué factores son los que pueden verse alterados para que esa movilidad no la consigamos con total normalidad? Podemos encontrarnos problemas tisulares, problemas artrocinemáticos y problemas de control motor. Obviamente los problemas tisulares van a estar relacionados con problemas en el propio tejido. Los problemas artrocinemáticos ahora veremos que van a estar un poquito más relacionados con cómo se dispone la articulación en el espacio y aquí de cuál va a ser el reclutamiento motor y cuál va a ser la secuencia, ¿vale? de reclutamiento. ¿Cuáles son los problemas tisulares más comunes que nos podemos encontrar? Pues normalmente nos vamos a encontrar rigidez muscular y casular principalmente. Tanto la rigidez muscular como la rigidez casular nos van a alterar la movilidad, claramente. El acortamiento muscular, si un músculo se encuentra acortado, también nos va a alterar la movilidad normal de una zona articular. Y algo muy importante que no tenemos que perder nunca de vista es la presencia de cicatrices, ¿vale? Y la presencia de cicatrices no solo en la piel. El hecho de que un cliente o un paciente presente una cicatriz va a alterar totalmente la movilidad de esa articulación, no solo de esa articulación, sino del resto del cuerpo. Por tanto, si nos encontramos una cicatriz,
vemos que una articulación no se mueve bien o observamos en la valoración que hagamos, observamos un problema, un déficit de movilidad, siempre es muy importante preguntar si esa persona pues, ha tenido algún tipo de vibración o ha tenido alguna caída que le haya dejado una cicatriz grande. Muy importante también en la cesárea, ¿vale? Muchas articulaciones se ven afectadas por la cicatriz de la cesárea, no solo a nivel lumbar, sino toda la zona pélvica, etcétera, etcétera, ¿vale? No solo las cicatrices que podamos observar en la piel, sino cicatrices que pueda haber a nivel profundo. Todo eso nos va a alterar mucho, mucho la movilidad y es algo que no se nos puede pasar por alto, ¿vale? Una recomendación que yo os doy es que siempre preguntéis a vuestros clientes, a vuestros pacientes si tienen algún tipo de cicatriz y en el caso de que tenga algún tipo de cicatriz, antes de trabajar la movilidad, siempre trabajar un poquito la cicatriz de la manera que sepamos cada uno, estimulando un poquito la piel, etcétera, 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 ¿vale? Para eso, bueno, hay ciertos implementos que puedo utilizar y si no, siempre tengo un fisioterapeuta que va a hacer un buen trabajo tanto a nivel superficial sobre la piel como a nivel facial, a nivel profundo, ¿vale? Con la cicatriz, muy importante. Problemas artrocinemáticos. Como he dicho antes, los problemas artrocinemáticos van a estar, me van a alterar la movilidad normal de la articulación y esto se pueden deber a la incorrecta disposición de los segmentos que componen la articulación y que por tanto van a hacer que esa articulación pierda la posición neutra. Ya veremos más adelante que la posición neutra es muy importante para que la articulación se comporte con total normalidad, así que seamos capaces de absorber cargas, seamos capaces de realizar los movimientos con total normalidad. Problemas tisulares en relación con el tejido, todo lo que nos encontremos a nivel muscular y problemas artrocinemáticos en relación a la disposición espacial de los segmentos que componen esta articulación. Y también podemos encontrarnos problemas de control motor que también me alteren la movilidad de esa zona o de esa región, ese segmento articular. ¿Por qué? ¿Qué tipo de problemas de control motor? Pues podemos encontrarnos problemas relacionados con la modulación de ciertos reflejos. Ya veremos en el siguiente mini curso qué tipo de reflejos principalmente vamos a encontrar y cómo podemos trabajar sobre la modulación de los mismos. Es decir, el reflejo de inhibición recíproca, el reflejo de inhibición autógena, etcétera, 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 ¿vale? Y también a la falta de control del movimiento y la modulación de las sinergias musculares, es decir, que no somos capaces de relajar una musculatura cuando se está contrayendo la otra y a su vez no tenemos un buen drive del movimiento. ¿Qué es el drive del movimiento? Pues el drive del movimiento es aquella estructura que va a comenzar el movimiento. Si no somos capaces de comenzar el movimiento con la estructura competente, en ese caso, vamos también a producir una alteración en la movilidad de un segmento articular. Problemas tisulares, problemas artrocinemáticos y problemas de control motor. ¿Cómo podemos diferenciar de una manera muy global si nos encontramos enfrente de un problema o de una alteración relacionada con el tejido, de una alteración relacionada o con, como he dicho antes, con la artrocinemática o con una del control motor? Pues bueno, algunos problemas tisulares los podemos observar mediante test analíticos, ¿vale? Ya lo veremos en la parte de valoración. Tenemos algunos test analíticos con unos checkpoints concretos que me van a marcar que existe un problema en el tejido. También es muy importante en este caso la sensación que me transmita el paciente o el cliente. ¿Por qué digo esto? Porque ahora, como veremos en el ejemplo, yo puedo realizar un test de flexión, de dorsiflexión, ¿vale? Desde esta posición y ya en la posición inicial ya veo, ¿vale? Ya observo desde esta posición inicial que ya tengo, ¿vale? El talón se levanta del suelo, ya tengo una fuerte o una posible retracción muscular, en este caso de la zona del tríceps sural, gemelo sóleo, más relacionado con el sóleo porque aquí ya tengo flexión de rodilla, estoy inhibiendo el gemelo, ¿vale? Estoy
únicamente me estoy centrando aquí, más en el sóleo, y el tendón de Aquiles, que me están marcando que puede haber una fuerte tensión en esta zona que me limite la dorsiflexión. En este caso, cuando realice este movimiento, probablemente mi cliente o mi paciente me hable de que nota una fuerte sensación de rigidez cuando avanza en la dorsiflexión sobre su parte posterior de la pantorrilla, ¿vale? En este caso, cerquita del tendón de Aquiles hacia el calcáneo del pie, ¿vale? Por eso también es importante la sensación. Y también, ¿cómo podemos identificar un problema tisular? Pues también gracias a la inspección y a la palpación del tejido. Sí, podemos ver cómo se encuentra el tejido, si encontramos una asimetría fuerte entre una parte o un miembro y otro, o si cuando tocamos el tejido, no pasa nada por tocar, aunque no sea un fisioterapeuta, podemos tocar perfectamente el tejido, vemos que esa zona se encuentra muy rígida, eso también nos puede hablar de que pueden existir algún problema tisular que me esté condicionando o me esté limitando esa movilidad de la región que estoy analizando, ¿ok? Eso en relación a los problemas tisulares. Vamos a ver el mismo test, ¿vale? O la mismo test analítico en relación y lo vamos a comparar con un problema ortocinemático. Aquí estamos en el mismo test otra vez, ¿vale? Estamos sobre un test de dorsiflexión, pero aquí la sensación, por eso he hablado también de la sensación antes, aunque también vemos que está limitada la dorsiflexión, la sensación que me refiere mi cliente es que nota como un tope por delante, ¿vale? Si antes hemos hablado de que el tope se encontraba por detrás, él notaba fuerte tensión en la zona del tendón y del sóleo, aquí me puede hablar de que encuentra una fuerte presión o una fuerte limitación justo por delante. Aquí me estaría hablando de que en este caso la dorsiflexión está siendo limitada porque el calcáneo está anteriorizado, el astrágalo está anteriorizado con respecto al calcáneo, es decir, el astrágalo está delante y la tibia no es capaz en su movimiento, en el desplazamiento, en ese rodar que tiene la tibia, no es capaz de moverse con total normalidad y ese descentramiento del astrágalo está impidiendo que la articulación se mueva con total normalidad, ¿vale? Ya veremos cómo podemos trabajar sobre eso. ¿Ok? Problema en la artrocinemática de centramiento articular. Esta articulación no está centrada, los segmentos no están en una buena disposición y eso me va a limitar la movilidad de la zona. Aquí es algo que también podemos ver comúnmente en un test de flexión de cadera, por ejemplo, el paciente me refiere un pinchazo, ¿vale? En la zona de la ingle. Eso me puede estar hablando de que hay un impingement, así que la cabeza del fémur, cuando sube a flexión y se aloja sobre la cosa femoral, está presionando el acetábulo y noto esa presión interna, esa fuerza interna que me está comprimiendo un poquito y por tanto no permite que esa articulación, ese segmento óseo, el del fémur, que es convexo, ruede sobre la parte cóncava del acetábulo del ilíaco. ¿Ok? Es una diferencia, ¿vale? En cuanto a sensación de un test con respecto a otro. Y también pues, podemos observar con un test también de movilidad analítica un problema del control motor en relación al driver del movimiento y de las estructuras que se deben mover cuando realizo un movimiento. Si en este caso vamos a ver un test de separación de cadera y de abducción de cadera en decúbito lateral y vamos a ver que no solo el movimiento aparece en la cadera, que eso sería lo normal, sino que el movimiento también aparece en la pelvis, ¿vale? No solo la cadera se mueve, sino que cuando realizo el movimiento también se mueve la pelvis. Eso, por tanto, me va a producir una alteración en la movilidad normal de la articulación, ¿vale? Aquí vemos cómo únicamente se movería la cadera y aquí, para alcanzar y llegar al mismo rango de movimiento, no solo muevo la cadera, sino que lo hago a expensas de mover otra zona articular como puede ser la pelvis. Llego a la misma zona pero utilizando otras regiones, ¿vale? El driver del movimiento no es correcto. En las primeras repeticiones sí sería correcto, estaremos únicamente utilizando la cadera y después utilizaríamos la cadera y otras estructuras. Bueno, este ha sido
el mini curso. Espero que os hayan quedado claros algunos conceptos, a qué llamamos ROM articular, qué alteraciones podemos encontrarnos, a qué se puede deber ese déficit, que aparezca un déficit de ROM articular, y cómo puedo diferenciar un problema, si es un problema de tejido, es un problema de acto cinemático o un problema de control motor, de una manera muy global, ¿vale? Ya más adelante podemos detallar exactamente cómo lo podemos hilar muchísimo más fino, pero esta es una manera muy global y bastante práctica, a que nuestro cliente nos exprese su sensación, aparte de lo que estamos viendo nosotros que aparece en el movimiento durante la realización del test, que es muy importante también utilizar las manos, aunque no vamos a utilizarlas para realizar ningún tipo de terapia, pero sí podemos tocar, eso no hay ningún problema. Y aquí muy importante también, como he dicho antes, la sensación para localizar una zona concreta de restricción, y muy importante analizar los drivers del movimiento. Pues nada más, chicos, muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado y bueno, sin más os aplazo para otro mini curso más adelante en el que veremos cómo puedo actuar sobre los problemas tisulares y cómo puedo actuar sobre los problemas altocinemáticos, ¿ok? Muchísimas gracias por todo y hasta otro día. Chao, chao.